Durante años, Mirela se dedicó a buscar a Dios en momentos de abundancia, participando de cultos vibrantes y escuchando predicaciones que la inspiraban profundamente. Sin embargo, fue solo cuando pasó por una experiencia extraordinaria, al morir durante 8 minutos, que realmente comprendió dónde reside la presencia de Cristo y cuáles son las 4 iglesias que Él reconoce como verdaderas. Prepárate para un relato que te dejará sin aliento. Mi nombre es Mirela Antunes, tengo 36 años y soy profesora de matemáticas en la escuela estatal de mi barrio. Siempre he tenido una pasión genuina por lo que hago, pero para mí, la verdadera esencia de lo que soy va mucho más allá de mi profesión. Desde la adolescencia, mi fe me enseñó que estar en la iglesia era sinónimo de estar cerca de Dios. Por eso, todos los domingos, me vestía con mi mejor ropa, ocupaba el mismo banco, sonreía a todos a mi alrededor y participaba de cada culto, como si fuera un deber sagrado. Con el paso del tiempo, una inquietud comenzó a brotar dentro de mí. Me daba cuenta de que salía de los cultos de la misma manera en que entraba, sin ninguna transformación significativa, sin esa llama vibrante que tanto escuchaba en las predicaciones. Mientras observaba a su alrededor, notaba manos levantadas en adoración durante la alabanza. Sin embargo, en las semanas siguientes, esas mismas personas parecían ignorar a los vecinos que enfrentaban dificultades. Los líderes, por su parte, hablaban sobre la importancia de la generosidad, pero, en contrapartida, acumulaban bienes y buscaban incansablemente el reconocimiento. El dolor y la confusión me consumían. ¿Sería yo el problema? ¿Estaría mi fe debilitada? Con frecuencia, al volver a casa, las lágrimas corrían por mi rostro dentro del autobús. Recordaba las primeras veces en que sentía la presencia de Dios en mi juventud y me preguntaba, ¿por qué ahora todo parecía tan mecánico? Las palabras que escuchaba eran encantadoras, pero la realidad estaba distante. Fue entonces cuando decidí intensificar mis oraciones, clamando a Dios por discernimiento. No deseaba solo asistir a un lugar. Mi anhelo era conocer a Jesús de verdad, de manera viva, como mi corazón tanto deseaba. En los meses que precedieron a ese momento decisivo, la sensación dentro de mí solo crecía. Ya no me satisfacía con discursos motivacionales o con la emoción efímera de un lord vibrante. Había un hambre profunda e inexplicable, una urgencia que pulsaba en mi interior, clamando por algo más. Hoy, comprendo que esa urgencia era en realidad un llamado, una señal de que estaba a punto de descubrir una respuesta que transformaría mi vida para siempre. En ese momento, no tenía idea de que la solución para mi hambre espiritual surgiría de manera tan impactante. Era un martes por la tarde y yo me encontraba en la sala de profesores, inmersa en la corrección de exámenes. La escuela estaba más silenciosa de lo habitual. Solo el sonido distante de los niños, jugando en el patio, rompía el silencio. Fue en ese momento que un dolor agudo golpeó mi cabeza, tan intenso que me hizo soltar la pluma. En cuestión de segundos, el dolor se extendió por todo mi ser. Mi visión se nubló y un zumbido ensordecedor comenzó a resonar en mis oídos. Me esforcé por levantarme, pero mis piernas parecían no responder. Una sensación de peso se apoderó de mi cuerpo, como si una fuerza invisible me estuviera arrastrando hacia abajo. Alguien gritó mi nombre a lo lejos, pero la voz sonaba como si estuviera sumergida, viniendo de debajo del agua. A continuación, todo se convirtió en oscuridad. Más tarde, descubrí que había sufrido un aneurisma. Me desmayé antes de poder agarrar mi celular, y mis compañeros, preocupados, llamaron a la ambulancia con urgencia. En el hospital, mi corazón se detuvo durante 8 minutos. El último recuerdo que guardo de este mundo es el sonido de los aparatos pitando
acompañado de la extraña sensación de que mi cuerpo ya no me pertenecía. Pero entonces, algo extraordinario sucedió. De repente, no había más dolor, ni peso, ni miedo. Era como si hubiera cruzado una frontera invisible. La oscuridad que me envolvía dio lugar a una luz suave, pero tan intensa que parecía penetrar en cada fibra de mi ser. Y allí, frente a mí, estaba alguien que reconocía, como si no necesitáramos palabras para presentarnos. Era Jesús. Cuando nuestras miradas se cruzaron, una ola de comprensión me envolvió. En ese momento, me di cuenta de que Él conocía cada uno de mis pensamientos, cada duda que me atormentaba, y todas las oraciones que había hecho en busca de la verdad. No había rastro de juicio en su mirada. En cambio, había un amor tan profundo y genuino que me desarmó por completo. Me daba cuenta de que estaba a punto de descubrir la respuesta que mi alma había estado buscando durante años, y que Él me revelaría mucho más de lo que podría imaginar. Cuando los ojos de Jesús se cruzaron con los míos, sentí como si toda mi historia estuviera expuesta ante Él. Mis dudas, mis oraciones, mis momentos de fe e incluso mis decepciones estaban allí, a flor de piel. No necesitaba que dijera una palabra. Con un gesto simple, extendió la mano y con una voz que mezclaba suavidad y firmeza, habló. Mirela, necesito compartir algo contigo. De repente, ya no estábamos solo uno frente al otro. Era como si me transportara a lugares distintos, donde cada uno de ellos desvelaba algo profundo. Me veía en templos imponentes, repletos de luces, aplausos y discursos que tocaban el corazón. Las personas cantaban, aplaudían y se alegraban, pero, por dentro, sentían un profundo vacío. No podía percibir su presencia allí. Fue entonces cuando Jesús me miró y dijo: muchos usan mi nombre, pero sirven a otro espíritu. Están tan involucrados con el espectáculo que se han olvidado de lo que realmente importa. Obedecerme y conocerme generaba una presión en el pecho. Era como si estuviera observando desde fuera aquello que tantas veces experimenté internamente. Incluso cuando salía de los cultos, sin haber pasado por una transformación, Él persistía. No es la placa en la puerta la que trae la salvación. No es el título de un pastor el que asegura la verdad. Lo que realmente importa es la entrega, el corazón rendido. Y, Mirela, para darse cuenta de esto, necesitas discernimiento. Fue en ese momento que Él me enseñó una oración simple, pero que llevaba un significado eterno. Señor, ilumina mis ojos para que pueda ver la verdad como tú la ves. Concédeme el valor necesario para abandonar los lugares cómodos. Si en ellos no te encuentras, libérame del orgullo que me impide darme cuenta cuando estoy siendo engañada. Llévame al lugar donde tú revelas la verdad. Cueste lo que cueste. Mientras él pronunciaba estas palabras, una intensa sensación despertó dentro de mí. Era algo completamente diferente de cualquier emoción que yo ya había experimentado en un culto. Era como si mi espíritu reconociera la voz de su pastor. Sentía que esa era solo la primera revelación. Tan pronto como terminé de repetir la oración a su lado, Jesús me miró a los ojos y dijo: Mirela, ahora quiero que te des cuenta de la diferencia. De repente, el escenario se transformó. Nos encontramos ante un vasto paisaje árido, un desierto inmenso, marcado por las fisuras del sol abrasador. Lo más curioso, sin embargo, era la presencia de personas en aquel lugar inhóspito. Algunas entonaban canciones, mientras que otras exclamaban palabras llenas de belleza, pero, al mismo tiempo, sus expresiones denunciaban un profundo cansancio. Observé que todos caminaban en círculos, siempre alrededor de una figura central. Era un hombre bien vestido, de voz carismática, que prometía agua, pero nunca la ofrecía. La gente lo miraba como si él fuera la respuesta a sus necesidades. Pero,
Aún así, continuaban secos. Jesús se volvió hacia mí, y en ese instante me di cuenta de que muchos lugares que se autodenominan iglesias son solo eso, nombres. Los hombres siguen, buscan emociones, pero se olvidan de nutrirse de mí. Mi corazón se apretó al escuchar sus palabras, y antes de que pudiera responder, Él tocó mi hombro, y, de repente, el desierto se deshizo ante nuestros ojos. Un jardín exuberante apareció, con la hierba vibrante y llena de vida. El aire a nuestro alrededor exhalaba una frescura que nunca había experimentado en la tierra. En ese lugar mágico, personas simples se reunían, sin la necesidad de escenarios o focos de luz. Algunas se unían en oración, mientras que otras se dedicaban a ayudar a unas a otras, creando una atmósfera de solidaridad y armonía. Los niños corrían alegremente por el medio del escenario, sin prisa y sin la necesidad de competir por atención. La atmósfera estaba llena de paz y un amor que se podía sentir en el aire. Aquí, Mirela, no se trata de apariencias, sino de frutos. Esas personas me siguen con devoción, incluso cuando eso trae dolor. No buscan reconocimiento, sino mi presencia, y es esa búsqueda la que las mantiene vivas. Mientras él hablaba, me di cuenta de que mi alma reconocía algo que ninguna mirada humana podría medir. Allí, en medio de la simplicidad, estaba la verdadera esencia de él. Fue en ese momento que me di cuenta de que la verdadera iglesia no se mide por el tamaño de su edificio o por la intensidad de su música, sino por la semejanza con el corazón de Cristo. Yo entendía que aquella revelación era solo el comienzo de algo mucho más profundo que Él deseaba revelarme. Mi espíritu pulsaba de expectativa por lo que estaba por venir. Después de presentarme el jardín, Jesús se sumergió en un silencio contemplativo durante algunos instantes. Sus ojos, en lugar de fijarse en mí, parecían penetrar el espacio frente a nosotros, como si vieran algo más allá de lo que estaba allí, como si vieran algo que iba mucho más allá de la realidad. Entonces, Él habló: «Quiero que conozcas lo que yo llamo mi primera iglesia». En un instante, el jardín se deshizo, y me encontré frente a un salón simple, casi modesto. Las paredes eran de un tono claro, desprovistas de cuadros o luces de colores. No había sillones de terciopelo, solo algunas sillas de madera, un tanto desgastadas por el tiempo. Sin embargo, lo que realmente capturó mi atención fue el púlpito, una pequeña mesa que sostenía una Biblia abierta, como si estuviera esperando ansiosamente por palabras que pudieran resonar en ese espacio. A mi lado, un hombre estaba arrodillado, con el rostro inclinado sobre las páginas, como si estuviera absorbiendo cada palabra. Una sensación peculiar flotaba en el aire. No era un peso de opresión, sino de profunda reverencia. Era como si cada persona presente allí tuviera plena conciencia de que estaba ante algo verdaderamente sagrado. No había risas forzadas, ni conversaciones paralelas, solo un silencio profundo y expectante, como si todos estuvieran esperando escuchar la propia voz de Dios. Fue entonces cuando Jesús me habló, con una voz firme, pero al mismo tiempo llena de ternura. Aquí, mi palabra no se suaviza para agradar a nadie. No se omiten las verdades difíciles, solo para mantener el salón lleno. Hablan sobre el pecado, el arrepentimiento y el precio de seguirme, incluso si eso hace que muchos se alejen. Mientras él hablaba, el hombre se levantó y comenzó a leer un pasaje de las Escrituras. Su voz temblaba, no por nerviosismo, sino por un profundo temor sagrado. Cada palabra parecía cortar el aire como una flecha, alcanzando directamente el corazón de todos los presentes. Antes de continuar, solo una petición: suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a seguir adelante. Algunas lloraban en silencio, mientras que otras solo asentían con la cabeza.
Podía sentir que eso no era una emoción pasajera, era una transformación profunda, sucediendo justo frente a mis ojos. Al mirar a Jesús, noté una leve sonrisa en su rostro, como si estuviera ante algo verdaderamente valioso. Él expresó su preferencia por un salón vacío, siempre que yo estuviera presente, a un espacio lleno sin mi compañía. Antes de seguir, solo un pedido: suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a continuar. Esta es la Iglesia de la Verdad, afirmó él, y al escuchar sus palabras, un calor intenso recorrió mi pecho. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi propia vida estaba siendo reflejada en un espejo invisible, revelando verdades que nunca había enfrentado. Yo misma ya había deseado escuchar solo palabras que me confortaran, evitando cualquier tipo de confrontación. Sin embargo, en ese ambiente simple, me di cuenta de que la verdad de Cristo no siempre trae consuelo, pero siempre proporciona libertad. Antes de que pudiera formular cualquier pregunta, Jesús se acercó, tocó mi hombro y dijo: «Aún hay más por ver, Mirela». Cuando Jesús tocó mi hombro, una sensación familiar se apoderó de mí, como si estuviéramos atravesando capas invisibles hacia un nuevo destino. Él me miró con una mirada profunda y con una voz serena dijo: «Ahora te voy a mostrar otras 2 iglesias que son mías». Aunque el mundo a nuestro alrededor parecía ajeno, de repente nos encontramos en una calle modesta, en una zona necesitada de la ciudad. Las casas, pequeñas y con paredes descascaradas, contaban historias de tiempos pasados. Algunas puertas estaban entreabiertas, permitiendo que el aroma de la comida casera se esparciera por el aire, creando una atmósfera acogedora y familiar. Un grupo de personas caminaba por las calles, cargando bolsas pesadas, tocando de puerta en puerta. Con dedicación, entregaban alimentos, medicamentos y ropa, acompañados de palabras de aliento y oraciones sinceras. No había cámaras registrando el momento, ni transmisiones en vivo para compartir la buena acción. Nadie estaba preocupado por anotar nombres para registrar la presencia. Solo manos se extendían y corazones estaban abiertos para atender las necesidades. Con un brillo de orgullo en los ojos, Jesús declaró: «Esta es la verdadera iglesia del servicio. Ellos me sirven al servir a los demás. No buscan reconocimiento ni esperan aplausos. Actúan movidos por el amor, y al amar al prójimo, en realidad están expresando su amor por mí». Mientras observaba esa escena, tuve la sensación de que el tiempo se estaba desacelerando. Fue entonces cuando vi a una señora anciana recibir un plato de sopa. Antes de llevar la primera cuchara a la boca, ella cerró los ojos y, con una sonrisa cansada, agradeció a Dios. De manera sorprendente, esa escena tan sencilla me impactó más que cualquier gran evento que había presenciado. En un instante, la calle se desvaneció ante mí y me vi en una habitación pequeña, mal iluminada, con el suelo desgastado. Había pocas personas en ese lugar. Todas estaban de rodillas. Algunas lloraban, mientras que otras murmuraban palabras que no lograba entender completamente, pero que parecían llevar un peso eterno. El aire estaba denso, casi palpable, como si el mismo cielo hubiera descendido para escuchar. En ese momento, Jesús se inclinó levemente en mi dirección y habló con un tono solemne: «Esta es la iglesia de la intercesión. Aquí, una verdadera batalla espiritual ocurre. Las oraciones que resuenan en este lugar sostienen territorios enteros y protegen familias. Abren puertas que nadie puede cerrar». Muchos quizás nunca conozcan los nombres de estos intercesores, pero yo conozco a cada uno de ellos. Mientras él hablaba, algo extraordinario se desarrollaba ante sus ojos. Figuras luminosas danzaban por la habitación, ángeles que iban y venían con una agilidad impresionante, llevando respuestas y trayendo estrategias.
a cada clamor que ecoaba. Una reacción inmediata parecía surgir en el mundo invisible. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, como si estuviera frente a un secreto profundo del reino. Volví mi mirada hacia Jesús, quien entonces completó: el mundo puede ignorarlos, pero todo el cielo se moviliza cuando ellos oran. Antes de que pudiera procesar todo, Él hizo un gesto con la mano, como si quisiera decir que aún había más por venir. Con eso, me guió hacia la próxima revelación. Cuando Jesús afirmó que aún no habíamos terminado, mi corazón se disparó. Ya había sido testigo de tantas cosas, pero sentía que lo que estaba a punto de suceder llevaba un peso especial. En un abrir y cerrar de ojos, nos encontramos ante un escenario que se diferenciaba de todos los que ya habíamos visto. Era un sótano húmedo, iluminado solo por una lámpara débil, colgada del techo, creando una atmósfera densa e intrigante. En el suelo, un grupo de personas estaba sentado muy cerca unas de otras. Algunas vestían ropa rasgada, mientras que otras exhibían marcas en el cuerpo que revelaban malos tratos recientes. El ambiente alrededor carecía de la frescura del jardín y del silencio reverente que permeaba el salón de la Iglesia de la Verdad. Era un momento lleno de dolor, pero también marcado por una presencia divina tan intensa que me hizo tragar en seco. Las voces se elevaban suavemente, casi en un susurro, como si quisieran evitar llamar la atención de la tensión que flotaba afuera. Un joven, con un trozo arrugado de las Escrituras en manos, leía con devoción, y cada palabra resonaba como agua fresca en medio del desierto. Jesús me miró con una mirada profunda, y con la voz cargada de emoción, declaró: «Estos son mis perseguidos. Aquí, seguirme exige todo: familia, hogar, libertad, incluso la propia vida». Muchos de ellos han sido expulsados de templos por negarse a silenciarse ante el error. Algunos se alejaron porque comentaron sobre mí en lugares donde eso está prohibido, donde el mundo nos desprecia. Sin embargo, para mí, ellos son como oro refinado. Mientras hablaba, sus ojos se fijaron en una joven que acariciaba suavemente la cabeza de un niño dormido en su regazo. En su rostro era posible notar el cansancio, pero también una paz inquebrantable. Allí no había peleas por cargos o títulos. Lo que realmente importaba era un único propósito: permanecer fiel a Cristo, cueste lo que cueste. Fue entonces cuando Jesús se puso frente a mí, como si estuviera a punto de entregar algo precioso que debía ser guardado en el corazón, y dijo: «Mírela, quiero que guardes 6 marcas que identifican mi iglesia. No importa dónde esté, si las encuentras, sabrás que yo estoy allí». Él enumeró, fijando la mirada directamente en mis ojos. Primero, un evangelio completo, que no se compromete con la verdad para hacerla más aceptable. Segundo, una transformación visible, donde vidas se alejan del pecado y abrazan la santidad. Tercero, un servicio discreto, un amor que no busca aplausos ni reconocimiento. Cuarto, una intercesión constante, una oración que tiene el poder de mover cielos y tierras. Quinto, una disposición para sufrir por mí, sin jamás negar la fe. Y, por último, Cristo por encima de cualquier líder, pues ningún hombre ocupa el trono que es exclusivamente de Él. Cada palabra resonaba dentro de mí, como si estuviera siendo marcada a fuego en mi alma. Me daba cuenta de que ese mensaje no estaba destinado solo a mí. Era un llamado, una responsabilidad que no podía ignorar. Antes de que pudiera formular una respuesta, Jesús se acercó aún más, y su expresión se volvió seria. «Estas marcas son innegociables. Sin ellas, el nombre en la puerta o el número de miembros no hacen diferencia. No es mi iglesia». Ya había llegado a la conclusión sobre las visiones que tuve respecto a las 4 iglesias,
pero sentía que Jesús aún tenía un mensaje urgente para transmitirme antes de que regresara. Después de revelarme las 6 marcas, Jesús permaneció en silencio por algunos instantes. Su mirada penetrante parecía grabar esas verdades en las profundidades de mi alma. Me daba cuenta de que eso iba mucho más allá de un simple conocimiento. Era un llamado. Él miró a los ojos de Mirela y dijo: «El tiempo de la mezcla está llegando a su fin. Voy a sacudir todo a mi alrededor, y solo lo que es verdaderamente mío permanecerá. Cuando regrese, transmite este mensaje a todos. No se trata del edificio, sino del corazón. No es la placa lo que importa. Es la obediencia lo que importa. No la cantidad, sino la fidelidad». Sentí una emoción intensa en la garganta. Una parte de mí deseaba permanecer allí para siempre, inmersa en esa paz. Sin embargo, otra parte entendía que él me estaba enviando de vuelta con una misión que cumplir. Antes de que pudiera formular una respuesta, Jesús extendió la mano y con un gesto lleno de cariño, tocó suavemente el lado de mi rostro. Él me dijo: «Guarda esto, incluso si significa renunciar a la aprobación, al confort o a la seguridad. Aquellos que me siguen deben estar listos para perderlo todo a cambio de mí». En ese instante, caí de rodillas e hice la oración más sincera de mi vida. «Señor Jesús, te entrego mi reputación, mis planes y mi seguridad. Si es necesario renunciar a lo que me es familiar para seguirte, lo haré. Si es necesario enfrentar el rechazo, lo acepto. Si el sufrimiento es el precio a pagar, que sea en pro de tu gloria. Condúceme a tu verdadera iglesia, incluso si se reúne solo con 2 o 3 en tu nombre. Renuncio a toda mentira y a cada media verdad y elijo vivir según tu palabra. Cueste lo que cueste». Tan pronto como terminé, la luz a mi alrededor comenzó a intensificarse, volviéndose insoportablemente brillante. Sentí como si estuviera siendo arrastrada hacia atrás, atravesando un túnel lleno de viento y sonido. Al abrir los ojos, me di cuenta de que estaba de vuelta en el hospital. Las luces frías del techo habían tomado el lugar de la gloria que había presenciado, y el sonido constante de los monitores cardíacos llenaba el ambiente. Enfermeros y médicos me observaban, atónitos, como si yo fuera un misterio por desvelar. Había regresado. Ese día salí del hospital con el cuerpo debilitado, pero con el espíritu más vibrante que nunca. Tenía claridad sobre lo que necesitaba hacer: encontrar la iglesia que es de Él, vivir el evangelio de forma auténtica, servir sin esperar reconocimiento, interceder con fervor y estar dispuesta a sufrir por amor a Cristo. Mi vida ya no me pertenecía más, y el hambre que antes me atormentaba ahora había ganado un nombre, un rostro y un propósito: Jesús. ¡Qué testimonio profundo y transformador! La Biblia nos enseña, en Mateo 16:18, que Él dijo: «Edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella». Hoy, testificamos que la verdadera iglesia de Cristo no se limita a edificios o letreros, sino que se revela en el corazón, que se rinde y obedece a Él. Mirela, te agradecemos profundamente por brindarnos esta experiencia tan impactante y reveladora, y a ti que nos has acompañado hasta aquí. Que el Señor ilumine tus caminos, fortalezca tu fe y revele dónde su presencia se hace sentir. Que las bendiciones del Altísimo estén siempre sobre tu vida, hoy y siempre. Nos vemos en el próximo video.